¿Tu nombre? Joan. Joan. Bueno, el único, no, así nos dirigimos directamente a ti. Pues nada, aquí estamos en el stand de Matadero, Insular de Gran Canaria, con el motivo de, una vez más, después de varios años seguidos, con la pequeña interrupción del COVID, que no pudimos abrir la actuación así tan abiertamente a poder degustar y poder interactuar de manera a través del sabor de la carne, porque no podíamos hacer ponencias de degustación, sino nada más todo era el enfoque del corte de la carne. Seguimos con el enfoque de la carne, con el corte, porque es lo más importante para nosotros, en un producto puramente local, como es el nuestro, que viene a través de nuestra industria, del Matadero Insular de Gran Canaria, y con ese motivo nosotros lo que intentamos es, con ese motivo y con el acudir a la Feria de Gran Canaria que gusta, acercar este producto y ponerlo en valor, no en contra, sino en un panel de salida con las carnes que vienen del exterior, carnes que no son de producto local, para no solamente dar la importancia a lo que es el kilómetro cero, sino que realmente el producto es de calidad, no solamente por estar por la cercanía, sino porque es de gran calidad. Aquí tenemos a un compañero, Dailo, que es matarife en el Matadero Insular de Gran Canaria, tiene muchos años de experiencia también en carnicería, y es por eso, porque no solamente un matarife lo que hace es faenar un animal, pero no en el corte especial de la carne, sino en el faenado para dejarlo después en manos de un carnicero, que ese carnicero es el que sirve la carne al cliente como realmente el cliente quiere. Pero Dailo estuvo detrás de muchos años de un mostrador de carne, en carnicería, y sabe cómo tiene que ofrecer esa carne al consumidor. Dailo. Buenos días, John. Hoy va a tener una clase particular, con lo cual cualquier duda que tenga o cualquier cosa que quieras saber, sin problema ninguno me lo puedes preguntar, paramos y te lo explico sobre la marcha. Aquí ahora mismo lo que nos encontramos es media cabra y un baife, ¿vale? Normalmente lo que sería la industria, la cabra siempre la haríamos nosotros, la conocemos cuando la hacemos en estofado. La hacemos en estofado, normalmente la hacemos en salsa, y es como únicamente la mayoría de las personas conocen su degustación de la carne, pero hay muchas maneras más de sacarle partido. Entre ellas, sobre todo en Fuerteventura, lo que se suele hacer es se sala o incluso se hace a la brasa. Vale, aquí se desconoce y por eso normalmente lo que hacemos, le damos ese tipo de utilidad. Voy a empezar con la media cabra. Si te fijas, todas las canales, ¿vale? Esta es media canal y toda la canal viene identificada, ¿vale? Viene con el sello de Matadero, viene identificada en su totalidad, por si se despieza y demás, estén todas las partes identificadas. Si te fijas en el baife, también lo tendríamos igual, viene identificadas todas sus partes. Normalmente en el baife lo que tendríamos es lo siguiente: el baife normalmente, como lo hacemos, es entero, en trozos, o cogemos y cogeríamos sus patas y las paletillas para hacerlo al horno, y lo demás troceado. También podemos coger y sacar las chuletas, hacer una corona que se llama corona, haciendo un corte especial y con hilo lo anudaríamos y haríamos una corona. Eso normalmente se utiliza en alta cocina, pero nosotros nos enfocamos ahora mismo en el ama de casa, en la gente cotidiana del día a día, ¿vale? Para poder darle una mayor provecho a lo que sería la carne. Si se fijan, también tenemos una etiqueta, todas las partes vienen etiquetadas también. Esto es la trazabilidad de la canal, nos dice tanto la fecha que fue sacrificado, el peso y aparte el crotal con el que está identificado el animal, ¿vale? Que eso nos va a ayudar para saber desde dónde nació hasta cuándo fue sacrificado y demás. Eso es importantísimo porque realmente cuando estamos aquí en estas ferias para velar por nuestro producto, y lo importante en la trazabilidad del animal es dónde está su origen y ver realmente de dónde viene ese producto, y hay que apostar por él. Entonces siempre hay que fijarse en la etiqueta, donde pone, siempre en la etiqueta pone, la parte de abajo pone, en este caso, origen España, ¿vale? Pero te dice dónde está. Cuando es origen es que es nacido
criado y engordado, ¿vale? En España en este caso es producto local, ¿vale? No es producto ni de carne de Uruguay ni carne de ningún otro país que no sea esta. Lo que pasa es que nosotros también con el tema de la carne del país es como también hacernos un poquito de boicot a nosotros mismos, porque el país puede ser una carne de Zaragoza, carne de Valencia o tal. Entonces lo importante es lo que ponemos nosotros después, que Gran Canaria me gusta, es como si es de aquí, ¿sabes? Es un producto identificado a través de la marca Gran Canaria me gusta. Mucho de lo que la gente se aprovecha en carnicería es de lo que está comentando Agustín. Dicen que es carne del país, es cierto, el país es España, pero normalmente, como nos conocían nuestros padres, cuando se refieren a carne del país, se refieren a carne de la provincia, ¿vale? Es lo mismo que cuando dicen en papas del país, a lo que se refiere es a de la provincia. Por eso nosotros ponemos tanto hincapié en lo de kilómetro cero, porque estos animales son criados, cebados y sacrificados aquí en la misma isla, ¿vale? Nosotros normalmente cuando vamos a desarmar media cabra en una carnicería, solemos tener un sinfín, una sierra, para que los cortes salgan mucho más precisos y el corte mucho más sellado. ¿Por qué? Yo al partir la carne con el machete se suele astillar mucho, entonces lo que vamos a evitar es eso, machetear demasiado para que la carne no se astille, para que cuando alguien esté comiendo pueda saborearlo en su máximo exponente, no tener que estar separando trozos de hueso y demás. Vale, normalmente lo que haríamos sería separar lo que sería la pata y la paletilla. Normalmente lo que se suele utilizar, tanto la pata como la paletilla, es para hacerla al horno, aunque normalmente nosotros como más la utilizamos es para hacerla en salsa, ¿vale? Vale, normalmente yo lo que suelo recomendar es, cuando nosotros vayamos a comprar una carnicería, yo lo que suelo hacer como carnicero, no suelo echar lo que viene siendo el tornillo de la pata, ¿vale? Porque normalmente suele darle un sabor un poco más amargo. Entonces lo que suelo evitar es echarlo, aparte de eso, porque es la zona que normalmente siempre vayas a perder mucho antes. Esto también suele pasar en los conejos. Donde primero se va oxidando es en el tornillo, ¿vale? Porque es la zona que siempre está más a exposición del frío y del aire. Hay que tener en cuenta una cosa, la carne siempre y cuando esté en media canal o en piezas enteras se van a conservar mucho mejor que si nosotros troceáramos la carne, ¿vale? Al trocear la carne se va a oxidar mucho antes, con lo cual se echaría a perder antes. Por ejemplo, la carne molida, cuando molemos carne hay que tener mucho cuidado con eso, no podemos darle mucha vida a la carne esa, es decir, si la molemos hoy, utilizarla el próximo viernes, porque si no esa carne se echaría a perder mucho antes, ¿vale? Sí, aquí vemos, pueden ver a través de la pantalla, este sello es con una tinta alimentaria, pero en las carnicerías queda muy feo. Entonces suele ser, pues, el carnicero bueno suele pues darle un pequeño lasco para... ¿no? Normalmente decir que este sello es comestible, se podría, en caso de que yo no lo quitara o me despistara lo que sea, este sello, la tinta es comestible, no habría ningún tipo de problema. Es cierto que es recomendable quitarlo por dos motivos, porque si yo dejara el sello, cuando se suda la carne se podría manchar una con otra, y aparte a la vista le da mala impresión, porque es verdad que si tú lo ves por la parte de arriba, si se fijan, este está como un poco verdoso, pero el color viene siendo un tono más azulado. Sí, normalmente yo te voy a poner la carne, por poner un ejemplo, cuando yo lo despiece, yo la carne la voy a poner de tal manera que si te fijas vas a ver el sello, ¿vale? Pero es verdad que cuando yo te la voy a preparar, sí te lo voy a quitar, porque es cierto que a la vista tiene mala presencia. Yo prefiero siempre quitarlo. Es cierto que hay gente que no lo quita, lo mismo.
Si se fijan, la cabra tiene bastante grasa. Yo recomiendo siempre quitar un poco de grasa, pero no toda, porque la grasa es lo que le da sabor. Si nosotros cogemos lo mismo que las carnes que son muy limpias, si nosotros cogemos y pedimos solo carnes que son muy limpias, esa carne al final va a salir dura y no va a tener sabor. Es mejor retirar un poco la grasa sobrante con el cucharón al final que coger y tener la carne sin nada de grasa. Y después también es muy feo verlo en un plato, porque puedes llegar a verlo en el plato ya una vez frito, una vez asado y lo ves encima del plato. De todas maneras, siempre, por poner un ejemplo, carnicerías que sacrifiquen, por poner un ejemplo, en matadero, siempre se le lleva un albarán, ¿vale? En caso de que, si te fijas, esta parte no tiene sello y no te fías, por así decirlo, le podrías pedir el albarán, ¿vale? Tú le puedes decir, oye, tienes el albarán de la carne, que te la debería de dar con todas, ¿vale? Si de los pollos, por poner un ejemplo, pues él saca la albarán, mira, recibido tal día y aquí tienes el pollo, porque el pollo, al contrario de los animales, van con un marchamo, ¿vale? Es con una etiquetita que incluso si la intentas manipular, la etiqueta se destruye, ¿vale? En los conejos están poniendo marchamos también, ¿verdad? En los conejos también ponemos la etiqueta para evitar eso, que el roce uno con otro se manche. Pero también al ser más pequeño y menos carne, pues el sello abarca más y siempre nos piden si puede ser un marchamo más pequeño, un sello más pequeño, pero es complicado. Si necesitan hacer alguna pregunta, yo me acerco al micro también, ¿no? Vale, normalmente aquí tendríamos lo que sería ya el despiece de la cabra, vale, de aquí podríamos, esto sería el chuletero, de aquí sacaríamos lo que es todas las chuletas, aquí serían las chuletas de cuello, las de riñonada y estas son las de centro, ¿vale? Aquí no lo encontraríamos como la carnicería. Cuando nosotros vamos a la carnicería y pedimos, por ejemplo, chuletas de cerdo, de riñonada, las que te van a poner son las que están en la parte de atrás, las más limpias, ¿vale? Como decía, normalmente nosotros lo que utilizamos la cabra toda es para hacerla en salsa, pero sí es cierto que la cabra, depende de la zona donde vaya, hay sitios que la hacen a la brasa. Yo, por poner un ejemplo, tenía un señor que era un señor mayor y no podía estar mondando, lo que hacía con tiempo me la pedía y lo que hacía es que se la deshuesaba. Yo le deshuesaba toda la cabra, las partes como que tenía el hueso redondo que tiene dentro el cartílago y tiene, ¿cómo se llama? Sí, se me va, el tuétano. El tuétano lo que hacía es que se lo paso por el sinfín y lo metía en una malla, metía todos los huesos en una malla con la carne para darle sabor, porque tengan en cuenta que los huesos le dan mucho más sabor a la carne y el tuétano, y lo que hacía es que lo hacía aparte, y ya tenía lo que era la cabra por un lado, todo deshuesado, que era solo carne limpia, y los huesos por otro. Vale, son formas distintas de hacer la cocción, teniendo en cuenta que es verdad, yo recomiendo siempre ir a carnicerías de pueblo o de barrio, porque no van a tener, van a tener mucho más, van a ser mucho más atentos que una gran superficie. La gran superficie lo único que van a hacer es, no tiene un trato tan personalizado, sino vas, llegas, que es lo que quieres y adiós. Mientras que en una carnicería de barrio siempre va a tener un trato mucho más personalizado. A mí me ha sucedido de que viene una señora que yo sé que lo que busca algo especial, y si le tengo que decir que no lo tengo, prefiero decírselo y que venga otro día a perder un cliente. Vale, eso no te pasa en una gran superficie. En una gran superficie llega, le pides unas chuletas y te van a poner las que primero tengas. Sin embargo, cuando estás en una carnicería de barrio o de pueblo, tienes un trato mucho más cercano y quieras o no te da mucho más confianza. Vale. Aquí tendríamos lo que sería la costilla con la falda. Normalmente también lo que se suele hacer es, sobre todo esto lo hacen mucho los argentinos, es la pone a la brasa, pero no directamente, sino que le da lateralmente y lo hace durante horas echándole chimichurri o cualquier otro tipo de adobo por la parte superior. No, lo que quieras. ¿Te entendí bien o no te entendí bien? Decías que los huesos los dividías a la mitad o lo que sea, porque ya el tuétano y los metías todos juntos
en una bolsa, ¿eso para qué es? Para que a la hora de hacer... Yo, por poner un ejemplo, esto no se le hace, eso no se le hace a todo el mundo. A mí, por poner un ejemplo, a mí me viene alguien me dice que tiene una persona mayor, un niño pequeño o algún tipo de niño que tenga algún tipo de problema, yo voy a coger siempre y a intentar hacerle todo lo posible para que la carne le vaya en el mejor estado para que él la pueda aprovechar. ¿Qué es lo que normalmente yo las costillas y la cabra te la voy a partir con el hueso? Para ti que tú eres una... Pero si me dices que tienes un niño pequeño, una persona que no puede separar la carne del hueso, yo lo que hago es con tiempo deshuesaría todo el animal, los huesos los pongo aparte y después hay huesos redondos que serían los de la pata, por ponerte un ejemplo, que vienen por dentro con tuétano, ¿no? Entonces en el sinfín lo que hago es, lo paso a mitad, se quedaría el tuétano a mitad y todo eso lo pones tú en una mallita, todos los huesos en una malla y lo pones junto con la cabra. ¿Para qué? Para que le dé mucho más sabor, ¿vale? Ten en cuenta, yo te voy a decir que a mí la carne me gusta con huesos porque le da mucho más sabor y aparte se desluce menos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo ahora mismo la pata, la de hueso y la cocino, va a mermar mucho más. ¿Por qué? Porque al darle el fuego directamente lo que va a hacer es que vaya mermando. Mientras que si tiene el hueso no va a mermar, no va a mermar demasiado. Por eso yo prefiero siempre todas las carnes con hueso, ¿vale? Pero ahora me voy a lo que estamos hablando antes. Si hay personas mayores o niños pequeños que no pueden, porque puede ser peligroso, ten en cuenta que una astilla, lo que estaba comentando antes, fíjate que yo lo partí y aquí quedan astillas. Al tú cocinar, esas astillas se van desprendiendo. Si coges un niño pequeño que va comiendo, puede hacerse daño. Entonces yo esto lo suelo hacer en esos casos. Si es alguien que lo puede hacer solo, no lo haría, pero en estos casos sí lo suelo hacer. Claro, lo hago todo junto y eso lo que hace es que le potencia mucho el sabor. Aquí tengan en cuenta que aquí no se lleva mucho, pero el hueso de vaca, que es un hueso mucho más grande, el tuétano se suele partir a mitad y a la brasa tú lo cocinas, le echas un poco de chimichurri y a cucharadas, de verdad que, por poner un ejemplo, yo me como un par de cucharadas y me gusta mucho, me empalaga, pero porque no tengo la costumbre esa de decir que me lo como normalmente. Es como decirte, ahora está mucho de moda lo que sería el secreto, el vacío y todo eso, porque han venido de afuera y nos ha inculcado un poco. A lo que nosotros estamos exponiendo ahora, nuestras carnes no tendrían nada que envidiarle a carnes de afuera. Por ejemplo, todo el mundo a cualquier sitio que vas tiene carne de rubia gallega y nuestras reses, las del país que nosotros llamamos, no tienen nada que envidiarle a ese tipo de ganado. Es más, tienen un parentesco porque cuando fue la conquista las trajeron. Es cierto que aquí a lo mejor no tiene tantas zonas de pastoreo como hay, pero hay, por suerte o por desgracia, de decirlo de alguna manera, en el sector que yo estoy ahora mismo, yo puedo ver animales que llegan, conozco ganaderos y sé el tipo de ganado que tiene, y cuando sacrifican un animal, decirlo selecto, por decirlo de alguna manera, sé a dónde puedo ir a comprar, ¿vale? Pero por eso te recomiendo siempre ir a carnicerías de barrio, de pueblo, ya no solo porque pueda tener una calidad de carne superior, sino también por el trato, ¿vale? Porque cuando tú llegas a un sitio y tienes confianza con la persona, si yo te tuviera que decir a ti, no te lleves algo porque sé que no está bien o lo que sea, te lo voy a decir que tú no vas a tener problemas porque vas a ver que ese gesto es un gesto de confianza. Claro, ya en su momento, en el año más o menos 2005, se fue a poner en marcha en las instalaciones del matadero una sala blanca y una sala de despiece y una sala de blanca de empaquetado. Y las carnicerías no querían para nada eso, porque querían esa relación que tiene el carnicero con su cliente. Y no le vale que yo le lleve cortado a mi gusto, pues bandejado, ningún tipo de carne, sino es el cliente que le pide la carne de esa manera. Y eso es lo tradicional, y aquí siempre ha primado lo tradicional. Normalmente, si se fijan, aquí tendríamos lo que sería la chuleta de centro y aquí empezarían las chuletas de cuello. Todo esto lo haríamos en trozos. Yo recomiendo siempre hacer trozos grandes. ¿Por qué? Porque a la hora de la cocción siempre merma. Entonces yo prefiero tener un trozo que comer que tener trocillos pequeños. Te voy a hacer
para que lo veas. Ese cuchillo que tiene en la mano Dailo es un cuchillo normal, lo que pasa es que de tanto pasarle chaira, así se va quedando. Y después le sirve como para poder acceder mejor a todos los puntos de la carne. Vale. Vale, esto es lo que te comentaba antes, ¿vale? Aquí tendríamos lo que sería el hueso de caña y dentro tendría el tuétano. Voy a partirlo solo a mitad para que veas cómo se vería. Lo idóneo sería partirlo de arriba a abajo para que quedara expuesto todo el tuétano. Vale. Vamos a ver si lo puedes ver ahí. Vale, ves que tiene como si fuera... Bueno, Carlos. Bueno. Vale, si te fijas, tiene como si fuera una grasita ahora, pero si metiera el frío es una gelatina. Vale, nosotros lo que vamos a hacer, lo que suelo hacer es deshueso todo y hago esto y todo al lado, pero por eso, para que le dé mucho más sabor. Lo que tienes que hacer es eso. Yo le quitaría las partes grandes que tiene de grasa, pero las pequeñas no, porque la grasa, ten en cuenta que le va a dar mucho más sabor. Todas las carnes que vengan ahí con una infiltración de grasa alta van a saber mucho mejor, van a tener mucha mejor calidad, ¿vale? No porque diga la pata trasera es mucho más limpia va a ser mejor que las chuletas. Al contrario, si te fijas, las chuletas tienen un marmoleo que esto saldría súper tierno. Es cierto que si no te gusta tanto la grasa, lo que tendrías que apartar el exceso de grasa, pero a la hora de comer y degustar, esto sería mucho mejor que la pata o la paletilla, ¿vale? Esto sería en el contexto de la cabra. Nosotros ahora nos vamos al baifo. El baifo normalmente, aquí también sería como la cabra, lo conocemos troceado y es como lo comemos. Yo por poner un ejemplo, Sí, vamos a ir colocando la carne que va cortando en la bandeja para que no pierda su frío. Como antes, todos los animales vienen con una trazabilidad para ver cuándo se fue sacrificado y demás, y aparte, en la parte inferior, para destacar que es de aquí de la provincia, tiene puesto Gran Canaria me gusta, ¿vale? Nosotros lo que haríamos a la hora de... Nosotros lo que haríamos a la hora de cocinarlo y demás sería o cortado a la mitad, lo solemos cortar a la mitad, a la carnicería siempre te va a llegar de esta forma, ¿vale? Con la cabeza y todo. Sé que no es muy gustoso a la vista de ver la cabeza, pero hay gente que la cabeza se la lleva para cocinarla. Normalmente lo que hacemos es la cogeríamos, se parte a mitad y lo que aprovecharías es la haces al horno y te comerías lo que serían los sesos, lengua y carrillera, ¿vale? Tengan en cuenta que es cierto que a todo el mundo a la vista no es agradable, pero lo que estamos hablando antes, nuevas costumbres y a la gente hay cosas que le gusta innovar y porque tú digas, es que es lengua y no me gusta. Aquí no hay mucha tradición de hacerlo, pero la lengua de vaca es un manjar, ¿vale? La lengua de vaca bien cocinada y demás es un manjar. ¿Qué es lo que pasa? Es que cuando te dicen lengua ya te dices y pones caras raras, pero es por eso, ¿vale? A la hora de nosotros partir el baifo, habría varias maneras: hacerla sin fin o a mallete. A nosotros, como no nos alcanzó el presupuesto para el sin fin, nos toca hacerlo a mano.
También hay una forma de hacerlo que sería a mano, golpeamos y con una brocheta de acero lo metemos por el canal de la espina dorsal, ¿vale? Lo metemos por el canal de la espina dorsal y lo que hacemos es que macheteamos hacia la brocheta, ¿vale? Entonces nosotros eso nos va guiando siempre y cuando que no tuviéramos el pulso, ¿vale? Pero eso es cuando van aprendiendo, cuando ya eres un artista como tú, pues... Sí, pero ya la va pasando facturas. Vale, imagínense, nosotros damos el primer corte en la parte superior y lo que hacemos es... Vale, damos el corte en la parte superior y lo que hacemos es, si tuviéramos una brocheta de acero, la metemos por el conducto de la espina dorsal. ¿Qué es lo que pasa? Nos va a ayudar, nos va a guiar, porque yo lo que haría es macheteo hacia la brocheta y me va guiando. Y lo que hago es que la meto siempre más hacia abajo, hasta llegar a la parte inferior. La brocheta se refiere al pincho que hacemos con los que hacemos brochetas, de los que son de acero. Vale. Vale, aquí tendríamos lo que sería el medio cordero. Si se fija, a diferencia de la cabra, el cordero ya trae dentro lo que sería la casquería. La casquería vamos a decir que es todo lo que tendría dentro, que sería pulmones, corazón e hígado y riñones. Yo lo que suelo aconsejar, sobre todo si a la gente le gusta comerse la casquería, los riñones. Vale, si se fijan, los riñones ven que tienen por dentro como si fuera una telita blanca. Esa tela yo recomiendo siempre quitarlo, porque eso es el filtro por donde pasa el orín. Yo lo que recomiendo es siempre quitarlo y aparte ya después, antes de cocinar, echar un poco de vinagre y demás para limpiarlo. Esto normalmente se lo debería hacer el carnicero, siempre y cuando tenga nociones de hacer este tipo de cosas. El problema que ahora mismo nos enfrentamos en este sector es que no hay profesional. ¿Qué quiere decir? No hay gente especializada en decir, puedo hacerte un tipo de corte especial, sino lo cogen, le dan un cuchillo y a correr. ¿Vale? No saben decirte, mira, pues tengo este tipo de carne, por ejemplo, si nos fuéramos a la vaca, tengo un tipo de carne especial que a la hora de cocinar te quedaría súper tierna y no te tienes que ir solo a lo conocido, que sería la rabadilla, la nalga y demás, porque yo, teniendo en cuenta, siempre trabajando en el sector, yo prefiero ofertar otro tipo de carne antes que esa. Es verdad que lo más conocido popularmente es esa variedad, o el solomillo o el entrecot, y hay carne, para mi gusto, mucho más sabrosa y jugosa que el solomillo y el entrecot, ¿vale? Es cierto que el solomillo es una de las partes más tiernas del animal, pero nos podemos ir a otras partes que salen tiernas y jugosas. Aparte, nunca hagan como he visto yo, de coger solomillo para moler porque sale más tierno. Eso es, aparte, para mí, si me lo pidieran a mí, no te lo aconsejaría y normalmente no lo suelo hacer, de cogerlo para moler, sino te ofrezco otro tipo de carne mucho más económica y que salen súper jugosas a la hora de hacerlas molidas. Vale. Es importante lo que dice Dialogue, que a día de hoy la formación en carnicería es bastante escasa en las mismas carnicerías. Y entonces resaltar que nosotros desde ya hace varios años, hace ya casi 5 años, en Mataderos Insulares tenemos una segunda actividad. Somos formadores de formadores. A la hora de enseñar, tenemos una actividad por las tardes que con nuestras propias canales que son decomisadas son productos para poder enseñar el corte sin despilfarrar la carne, ¿vale? Entonces, a partir de ahí ya llevamos varios años dando sesiones de formación a la gran superficie
a todos los carniceros de la carne de superficie y después también a pequeñas carnicerías que se quieren apuntar a esos cursos para dar esa formación. Bueno, con la empresa que lleva esa formación, que es una empresa externa, se podría hablar y seguro que permitiría, porque son plazas abiertas. Bueno, estos son para formadores, son para cursos de carne. El curso lo impartimos yo y mi compañero Carlos. Sí. Exacto, del sector. Claro, dentro del sector, a ver, También. Sí. Normalmente, es lo que he comentado, normalmente la gente que viene muchas de las veces sin conocimiento, porque claro, es lo que estábamos comentando, no es, los sueltan allí y búscate la vida hablando mal y pronto. Nosotros cuando estamos formando vemos lo que sería el animal completo, su despiece. Es la formación reglada, viene nivel 1, nivel 2, nivel 3. Entonces nosotros vamos por niveles, pero nosotros normalmente lo que hacemos es, vemos el animal completo, su despiece, cómo sería para que sepas despiezarlo en la carnicería y después los cortes que tienes que llevar, porque todas las piezas no llevan el mismo corte. Tendría que ponerse en contacto con la empresa. Sí, yo le diría al número de la persona que trabaja. Hay una empresa que se dedica al curso de nivel 1, nivel 2, nivel 3 de carnicero. Esa es la que trabaja, porque nosotros tenemos un convenio con esa empresa. Matadero en sí nos da la formación, convenia porque tiene los mejores recursos para poder obtener la carne y las salas de despiece. Y la ponemos a disposición de esa empresa para formar las prácticas. Y prácticas de formación continua a esas personas que ya saben. Vale, aquí lo que tendríamos sería un baifo leyal. Leyal significa que tiene entre una semana a 30 días, un poquito más quizás, y solo ha tomado leche de su madre. Si se fijan, vamos a hacer lo que sería lo que conocen los cocineros como corona, y se fijan, solo he pasado el cuchillo por la costilla y cómo se partiría, ¿vale? Esta carne es súper tierna, pero sí es cierto que si buscas algo con sabor y demás, yo prefiero irme un poquito más a la cabra. Lo que es cierto que nosotros tradicionalmente, cuando más se consume baifo, ahora mismo se está consumiendo durante todo el año porque tenemos disponibilidad de ellos, pero lo tenemos como normalmente más especial en Navidades. Pero tengan en cuenta que baifos pueden encontrar tanto baifos corderos durante todo el año, ¿vale? Cierto es que cuando más consumimos en Navidades por las fechas que son, pero siempre podrían consumirlo yendo a su carnicería y se lo podrían conseguir, ¿vale? Fíjense que con los dedos incluso puedo quitarlo. Otra forma sería, con el cuchillo raspamos la tela de la parte de atrás y ya saldría, ¿vale? La carne de cabra es eso, característica por el que son carnes más fuertes y depende también de mucho cómo lo cocina o la cocina. La suerte que tenemos en carnicería es que tenemos una amplitud de carnes que puede ofrecerle mucha variedad a la hora de cocinar, ¿vale? Les digo, normalmente el baifo nosotros como lo conocemos es troceado y las patas enteras como las tengo aquí puestas para hacerla al horno y poquito más. ¿Que se puede hacer mucha más cantidad de cosas con él? Por supuesto. Que es lo que tradicionalmente hacemos, es solo hacerlo en salsa o frito. También, a mí como de las formas que más me gusta es frito y es eso, no suelo esperar solo a Navidades para consumirlo. La cocina es arte y como todo arte también conlleva creatividad y ahí está expuesta la herramienta para que podamos ser creativos a la hora tanto del corte como de la cocina. Lo del corte cada día es más importante porque realmente
realmente da ofrece mucha más variedad a la hora de, no solamente al poner un plato encima de una mesa, no solamente hay que mirar el sabor que tiene, sino se come también con los ojos, y hay que vender eso, el corte de la carne. Tengan en cuenta que si la carne le damos un corte equivocado, la carne va a salir dura, ¿vale? Una carne que aunque los carniceros ya veamos que va a salir tierna, si la cortamos mal cortada, esa carne saldría dura, ¿vale? Normalmente lo que se suele hacer es, vamos a ver, voy a hablar de la zona donde yo trabajo, ¿vale? En la zona donde yo trabajo, las carnes suelen ser filetes normalitos, pero hay gente que le gustan los filetes extra finos. ¿Qué quiere decir? Que solo le gusta la carne muy fina. La carne muy fina, aparte de que no vas a sacarle tanto el sabor a la hora de asarla o de freírla, cuando lo haces, si le das mucho fuego, al final pierde todo su sabor y suele quedarse dura, ¿vale? Entonces y si no el tradicional carpaccio, ¿no? Se lo come, claro, el filetito de gato rudo. ¿Vale? Que es el solomillo cortado muy fino y con un poco de limones y ya se comería. Vale, normalmente esto lo suelen hacer en los bares, y yo lo que suelo hacer es, bueno, eso, llevaría lo abriría, y lo que hago es que lo relleno por la parte, lo abro tipo libro, yo lo abriría aquí tipo libro, Ahora está un poco lejos, después lo vamos a poner ahí para que lo puedan ver. lo abro, se fijan, lo abro tipo libro y lo rellenaría por dentro. A mi gusto siempre que relleno cualquier tipo de carne, me gusta hacerlo molido. ¿Por qué? Porque si yo muelo, vamos a poner, almendras, pasas, nuez, lo que sea, no lo mismo comprártelo en trozos enteros que ya molido. Ya molido tú le puedes poner toda la variedad que tú quieras, se queda depende del tipo de carne, lo harás de una forma o de otra. Por ejemplo, si fuéramos a rellenar una avena, yo lo que suelo ponerle es cualquier tipo de verdura que me guste, almendras, pasas, y suelo ponerle normalmente un poco de bacon o de jamón serrano molido. ¿Para qué? Para que le dé un poco más de sabor. Lo enrollaríamos todo y cuando lo cocinamos, al cortar nos va a parecer como si fuera un brazo gitano, ¿vale? Con el relleno todo por dentro, porque si solo pusieran un lateral se quedaría y a la vista no me queda tan bonito. Al fin y al cabo es dependiendo como el cliente le guste, porque siempre vamos a ir a lo que el cliente le guste. Por eso estaba diciendo de que si van a carnicerías de barrio o de pueblo, le van a tener un trato mucho más cercano, porque normalmente si nosotros vamos a grandes superficies, ya lo que nos encontramos es una avena hecha que normalmente se hace para todo el mundo igual, y si a ti no te gusta un tipo porque seas alérgico a cualquier cosa, te lo puedes poner o quitar, o al gusto, por poner un ejemplo, ¿vale? Y yo lo que suelo hacer es, lo rellenamos y después lo que hacemos lo anudaríamos, ¿vale? Les digo, el corte del bife de la cabra es súper sencillo. Sería esto, no sería mucho más, y nos iríamos a esto. Normalmente cuando nosotros vamos a una gran superficie, que es lo que le decía antes, cuando te dicen que es carne del país, que todo el mundo sabe que el país es España, pero nosotros si queremos carne de la provincia también la solemos llamar así. Todas las carnes que salen del matadero, el sello es un sello que tenemos aquí, un sello como verdoso, ¿vale? Eso es lo que nos va a decir también, que aparte de la etiqueta, el sello nos va a decir si es carne de la provincia y demás. Y el código sanitario también del matadero insular de Gran Canaria, el registro sanitario, que es importantísimo ver de dónde viene y dónde. Pues nada, si tienen alguna pregunta para Dailo. Ahora mismo vamos a poner las carnes aquí y vamos a pasar dentro de media horita, empezamos con la siguiente pase, que va a ser degustar carne del restaurante Simora, y vamos a ver de qué manera se puede cocinar el cordero de la mano de una gran experta que ya nos visitó el año pasado y está aquí con nosotros, y vamos a disfrutar. También ahí vamos a degustar también la carne, ¿vale? Aquí no se puede degustar, a no ser que quiera aquí un poquito de carpaccio crudo. Esto será cocinado también a lo largo de la jornada de hoy. Vamos a cocinar también esta carne y la tendremos aquí en los platos. Pues muchas gracias.